¿A qué no les da que después de almorzar como que viene el... ¿sí? ¿Cómo le llaman acá? En México no sé, me decían que allá le dicen el mal del puerco. Yo no sé qué onda, qué culpa tiene un puerco de... Bien, ¿cómo estuvo el almuerzo? ¿Comieron? ¿Sí? ¿O están en ayuno los espirituales que están en ayuno? ¿No? ¿Está bien? ¿Comieron? ¿Sí? ¿Estuvo rico? ¿Sí? Qué bueno, qué bien. Muchas gracias por su apoyo, por su ánimo. Se ven que están muy entusiasmados. ¿Sí? No se duerman, no se duerman. Oye, porque esta hora es fatal, ¿no? Esta hora sí es fatal. Hay una parte en la Biblia, una historia que yo no sé si la leyeron o alguna vez la escucharon. El apóstol Pablo en un momento está predicando en una vigilia y hay un muchacho que se llama Eutico o Éutico, que significa afortunado, el nombre de él en griego. Y él está al costado de una ventana en el tercer piso y se quedó dormido. Y se cayó del tercer piso y se murió. Entonces la enseñanza que les vengo a traer en esta tarde es: no se duerman, porque pueden morir. No los quiero manipular ni nada, pero... Bien, miren, vamos a hacer algo. Me pidieron que hiciera un monólogo que hace años que no lo hago. Cuando estaba más dedicado al teatro. Aparte de estudiar teología, estudié comunicación escénica y recuerdo que justamente en Guatemala fue una de las últimas veces que lo hice. Todo lo que uno hace, ¿no? para cuando es pastor de jóvenes, tratar de entretener a los muchachos. Y es el monólogo de la Biblia, en donde literalmente la Biblia habla. No sé si ustedes han escuchado a la Biblia. ¿Les ha hablado la Biblia? ¿Sí? 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 Ok. No, porque yo tengo un tío que le habla a veces, no solamente la Biblia, le habla al diablo, le habla a la Llorona, tiene muchas voces, bueno, tiene esquizofrenia. Entonces, a los que aman la Biblia, les voy a invitar a que puedan usar la imaginación. ¿Les parece? Miren, denme unos segundos, me voy a caracterizar, me voy a poner esta armazón. Oye, denle un aplauso al equipo de acá, del todo el equipo de jóvenes de Acelsi que hicieron el disfraz. Muchas gracias. Oye, bien hecho, ¿eh? Bueno, si me pasa algo y me caigo, ya tengo el cajoncito o cualquier cosa. Entonces, usen la imaginación, no se rían, no me hagan bullying, ¿ya? Usen la imaginación, imagínense que es la Biblia, ¿ok? Voy a poner cara de Biblia, ¿ok? Hola, ¿cómo están? Soy la Biblia. ¿Me conocen? Bueno, le digo porque hay algunos que hoy ya tienen su Biblia en un CD, ya no, o la Biblia en el celular, la Biblia en... Youth version en su iPad. Entonces ya ni me conocen así en vivo y en directo con hojas. Soy la Biblia. Y quiero contarles mi historia. Mi historia es muy larga. Comienza cuando Dios le habla al hombre. Y fíjense, quiero decirles esto. Dios le habló al hombre mucho antes que existiera este libro. Sí, antes que existiera el escrito. La capacidad del hombre de escribir. Dios ya le había hablado y se mantuvo su palabra en generación y generación y después ya se pudo compilar en un libro. Y miren, este libro contiene dentro de él una biblioteca de libros. Y fíjense que esta biblioteca de libros, estamos hablando de más de 1500 años, más de 40 escritores y un solo mensaje. Solo Dios podía haber hecho esto. Claro, en un inicio se escribía en papiros, o algunos escribieron en tablas, otros incluso escribieron en piedra. Y después llegamos a la escritura en papel. Yo les soy honesto. Las escrituras, cada uno de los que escribieron eran copistas. En ese tiempo no existían las fotocopias. Imagínense que en un salón
Muchas veces se juntaba una persona que dictaba el escrito y muchos copistas escribiendo los papiros y escribiendo los papiros. Entonces había que estar muy atento a lo que el que iba diciendo las palabras tenía que ir dictando. Obviamente alguno que tuviera déficit atencional no podía ser parte. Porque imagínense, de pronto escribían que, no sé, aparte de la gracia tienes que añadir longanimidad. Imagínense uno que no escuchara bien, le pusiera longaniza, o sea, no servía. Por eso tenían que ser escritores expertos. Y gracias a Dios que después de los años se dieron cuenta que para que a cada cultura llegara la Biblia tenía que simplificarse el lenguaje. Por ejemplo, la Biblia en español, la primera Biblia en español fue la Biblia llamada del oso. ¿Y por qué? Porque en su tapa había un oso que trataba de buscar un panal de miel, dando en cuenta el versículo del Salmo cuando decía: tu palabra me es más dulce que la miel. Y fíjense que en ese siglo, en el siglo XVII, en la historia cuando Jesús habla que la viuda llega al templo y echa 2 monedas, literalmente dice: y la viuda echó 2 blancas. Porque en ese tiempo las monedas de menos valor se llamaban blancas. Por eso, para llegar a una generación como hoy, se tiene que contextualizar el lenguaje. Imagínense en siglo XXI que dijera que a Jesús le gusta aquellas personas que echen a los blancos. Me acusarían de discriminación. Yo conozco iglesias que son discriminadoras. Una vez yo estuve en una iglesia en donde, no me van a creer, se sentaban en un lado los negritos y en otro lado los blancos. Y el pastor que estaba predicando se enojó y dijo: basta de racismo, basta de xenofobia. Desde ahora en adelante en esta iglesia no va a haber negros y blancos. Todos vamos a ser verdes. Y los verdes claros se sientan aquí, los verdes oscuros se sientan de este otro lado. No, y fíjense, hablando de la Biblia. En una primera etapa, cuando estaba escrita en hebreo, porque originalmente yo estuve escrita en 3 idiomas: en hebreo, algunas partes del libro de Daniel en arameo y el Nuevo Testamento en griego koiné, que era el griego que hablaba la gente común. Y fíjense que como eran papiros y papiros y papiros, pesaba un montón. Y a eso otro dijo en un momento: oye, ¿por qué no le añadimos versículos? Y le añadieron versículos. ¿Y por qué no le añadimos 2 columnas? Y me añadieron 2 columnas. ¿Y por qué no le añadimos un glosario y mapas y citas? Y empecé a engordar. Gracias a Dios, hoy se pudo reducir el mensaje. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes lo puedan entender. Yo soy la Biblia y gracias a muchas personas que han estudiado estos textos han hecho que la Biblia pueda ser digerible para el que la lee. Pero hay algunos que aún hoy quieren hacer un mensaje complicado. No falta el predicador que se las da de teólogo, y yo conozco, que se para frente a gente humilde y empieza a predicar: hermanos, ¿habéis escuchado de homilética? ¿Habéis escuchado de dialéctica? ¿Habéis escuchado de hermenéutica? Entonces, los hermanos no conocen ni dialéctica ni hermenéutica. A lo único que conocen a la diabética que vive 2 calles más abajo. Y ojo, yo soy la Biblia, pero no soy un libro para responder cosas misteriosas, cabalísticas. Por ejemplo, hay gente que se pregunta si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Yo no estoy para responder eso, porque después la gente se separa y se arma la denominación de los ombliguistas y la denominación de los no ombliguistas. Miren, ¿a quién le importa si el chupacabra iba en el arca de Noé? Yo no respondo eso. Además hay algunos que me usan como horóscopo y no está bien. Yo soy la palabra de Dios, pero no soy horóscopo. No es así que algunos cierren los ojos y dicen: a ver qué me va a hablar Dios. Porque uno una vez lo hizo: a ver qué me va a hablar Dios, qué me va a hablar Dios. Y justo tomó el versículo que dice: el injusto va a morir por su pecado. Y se sintió mal y le vinieron ganas de suicidarse. Y después dijo: a ver qué me dice Dios. Y cuando buscó el otro versículo dice: lo que estás pensando, hazlo ya. No lo vi más. No, yo no soy para eso. Fíjense, la Biblia, como decía por ahí un teólogo español, es como un charco de agua en donde puede chapotear un niño, pero puede también navegar un elefante. Soy simple. Tú puedes entender claramente el mensaje simple de Dios, que Dios es amor, que busques la santidad,
que así como has sido bendecido puedas bendecir. Y también puedo ser profundo para aquel teólogo que busca profundidades. Vino el siglo XVI y después de estar escrita en papiros se inventa la imprenta. Y gracias a Dios, al inventarse la imprenta por este hombre llamado Gutenberg, ahora todos pueden leer la Biblia en su casa. Pero ¿qué pasó? Cuando ya teníamos una Biblia, la leímos de espaldas a la comunidad y empezamos a hacer lecturas individualistas, privatizantes, y ahí empezamos con cada uno sus lecturas y sus interpretaciones. Como aquel hombre un día que se paró en la iglesia y empezó a predicar cada tontera. Dijo: hermanos, abran su Biblia en el primer libro, el libro de Géminis. Géminis, ¿conocen? Géminis, óxido estítico. Voy a hablarles acerca de un hombre que viene de una tribu de Israel, la gran tribulación. Este hombre se llama Pedro. Pedro estaba sentado al frente del rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor estaba sentado al lado de su esposa, la reina Valera. Cuando de pronto Pedro le dijo: hey, rey Nabucodonosor, te voy a contar una parábola. Había un hombre que tenía 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor tenía 7 vacas gordas, el menor 7 vacas flacas. Entonces las 7 vacas flacas se comieron a las gordas y el hijo mayor quedó tan enrabiado que fue y contrató 4 bandoleros, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y justo aprovechó que su hermano iba del camino y vinieron estos 4 jinetes del Apocalipsis. Uno se llamaba Abraham, el otro Mahoma, el otro José Smith, el otro Juan Gabriel. Y fueron donde este hombre, este muchacho, y le pegaron. Hermanos, lo maltrataron, lo cercenaron. Una parte del joven cayó al lado del camino, otra entre pedregales, otra entre espinos. Y lo que recogieron del joven llenaron 12 cestas. Entonces, fíjense, vino un amigo de este muchacho asesinado llamado David. Repitan conmigo: David. David vino en su onda y venía con un amigo, el gigante filisteo llamado Goku. David y Goku, uno venía en su onda, el otro en su Yamaha. Agarraron a los 4 bandoleros y David los agarró y fíjense lo que hizo: los amarró al altar. Y cuando iba levantando el cuchillo para sacrificarlo, Zaqueo estaba detrás, subido en la zarza ardiente, y le dijo: David, mata y come. Entonces David dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y agarró su onda y los agarró a piedrazos, hermanos, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, ustedes se ríen, pero hoy día pasa eso. Hay mucha gente que usa la Biblia pero no habla de la Biblia. Si yo vine acá en esta tarde es para reiterarles que sí, yo puedo hablar para poder rectificar la conducta de las personas, pero no soy solamente un manual de procedimientos. Yo soy una carta de amor, pero no un amor barato, sino un amor que demanda la vida. Yo soy un libro que habla de bendición, pero que no se puede centrar solo en ti, sino en que tú también puedas ser de bendición para los demás. En otras palabras, yo soy la Biblia, la carta de amor más maravillosa que Dios ha escrito para ustedes. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Ay. Lo que uno tiene que hacer para comer. El hambre lo lleva a uno a hacer todas estas cosas. No, mentira. Siendo pastor de jóvenes y el deseo que los muchachos puedan amar la Biblia, no destrozar la Biblia, amar la Biblia, me ha llevado a hacer esto y otras cosas. Pero bien, bueno,
ahora me toca una pequeña plática, si me permite. ¿Me dan unos minutitos para una plática? ¿Sí? Yo estaba esperando que me dijeran que no, yo estaba esperando un café allá, bueno, pero sí. Como esto está onda bien democrático, les voy a dar una plática y tiene que ver con justamente cómo nos puede arruinar la vida el alejarnos de la palabra. Nos puede arruinar la vida. ¿Sí? ¿Ven ahí? Arruinando tu vida lejos de la palabra. Fíjense que hay una parte donde Jesús, en el Sermón de la Montaña, cuando en Mateo capítulo 5 está el Sermón de la Montaña, está la versión de Lucas del Sermón de la Montaña, donde habla de las bienaventuranzas. Y yo no sé si se acuerdan de esa parábola cuando dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino. ¿Se acuerdan? Sino aquel que adelgace y... No, o sea, ya es otra. Cuando dice que no todo aquel que me llama Señor, Señor entrará al reino. Bueno, y en ese contexto dice, porque no todo aquel que escucha la palabra y solo la escucha entra al reino, sino aquel que escucha y la hace por obra. Y ahí hace una analogía, dice, porque todo aquel que escucha la palabra y no hace, es comparado ¿a qué? A uno que funda su casa, pero no llega hasta la roca. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Y viene qué viene? Viene el agua y se lleva a la casa. En cambio, aquel que escucha y hace es comparado con aquel que llega hasta la roca. Y fíjense que cuando yo era chico iba a la escuela dominical y era enseñado en la escuela dominical. Y recuerdo que me enseñaban la canción, había una canción antigua que ya no me acuerdo mucho la melodía, pero era como, tengo que construir la casa porque va a venir las aguas y si no se llevará y se llevará la casa y vendrá el lobo y soplará, y no, esa es otra cosa. Entonces tenía que construir la casa sobre la roca y la roca era Cristo. Cuando yo recordaba ese canto que la roca era Cristo. Pero fíjense, honestamente, en el contexto de la carta, en realidad, en esa parábola, la roca no es Jesús. Cuando uno lee la carta de Pablo a los Efesios, sí, Pablo habla de que la roca en donde se sustenta la iglesia es Jesucristo. Pero en ese contexto, la roca no es Jesús. En ese contexto, la roca es llevar a la práctica la fe. La fe articulada a la práctica, a la vida, es cavar y llegar a la roca. Si uno lee, mire, leamos de nuevo sin esos lentes de pronto cuando nos ponemos lentes ya que nos enseñan a leer la Biblia con lentes y no nos encontramos con el texto así sin ningún lente previo. Dice, el que escucha mi palabra y la hace es como aquel que funda la casa sobre la roca. Es decir, la fe práctica. La fe práctica. Hace poco estaba hablando con un ministro de música conocido y él me dijo, ¿sabes qué, Ulises? Las canciones que cantamos en la iglesia no son adoración. ¿Y de qué? ¿Sí? Las canciones que cantamos en la iglesia son adoración cuando hacemos lo que cantamos. Es fácil cantar, pero hacer lo que canto, yo recuerdo cuando tenía su edad y cantaba, temprano yo te buscaré. Y la cantaba muy lindo, pero y a las 5 de la mañana me estaría dispuesto a levantarme a las 5 de la mañana. Casi nunca lo hice. Entonces mi alabanza no era adoración, porque nunca hice lo que cantaba. La fe, cuando se hace práctica, llegamos a la roca. Y yo les quiero compartir, si me permiten, 4 pasos rápidos para arruinar la vida, lejos de la palabra. El primero, vivir de acuerdo a terceras personas. Fíjense lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que somos hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Somos hijos de Dios, tenemos valor. ¿Sí? Hay un personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llamaba Saúl. Y Saúl, Dios lo puso en el reinado de Israel cuando era joven. Pero después, fíjense que Saúl fue deteriorándose espiritualmente al punto de que Dios lo descartó. ¿Y saben por qué lo descartó? Básicamente, dentro de muchas cosas, una de las cosas por qué lo descartó, porque Saúl comenzó a vivir de acuerdo a terceras personas. Se dice que en un momento Dios lo impele a que pueda ejecutar una misión y no ejecuta la misión literalmente como Dios se lo había mandado. ¿Por qué? Porque tuvo temor de la opinión de los demás.
Si uno ve Saúl y David, David también cometió un pecado. ¿Y cómo fue el pecado? ¿Fue feo? Es ese que dice la escritura que un día se fueron todos a la guerra y David dijo, no, ¿sabes qué? Bueno, en realidad él quería ir a la guerra, pero como previo casi lo habían matado unos filisteos, los soldados le dijeron, por favor, rey, quédate aquí en el palacio y no vayas a la guerra porque no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. Y David tuvo feriado legal, no fue a la guerra, se quedó en el palacio y se quedó. De hecho, un amigo argentino dice que David fue el primer por no estar de la Biblia. ¿Sabían eso? Porque por no estar en la guerra se quedó en la casa. ¿Miren que son cochinos de mente? Se quedó en la casa y ¿qué pasó? En la azotea vio la chica que estaba bañándose, todos conocen la historia, la chica era casada, se mete con la chica casada, queda embarazada, manda a matar al esposo y ese pecado fue horrible. Casi en comparación con Saúl, si uno pudiera medir humanamente, diría, oye, David como que se ensañó, ¿no? Pero fíjense qué interesante, porque David cuando cometió el pecado, a diferencia de Saúl, David cometió el pecado y fue Natán, lo enrostró y David se arrepintió. Y el Salmo 51, que dicen que es el salmo que registra la oración de arrepentimiento de David, David dice, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, David, si hubiese tenido que volver a pastorear ovejas, eso no era relevante. Lo relevante era que el Espíritu de Dios no se fuera de él. A diferencia de Saúl, a Saúl lo que le importaba cuando Samuel le dijo, tú pecaste, desobedeciste, quisiste escuchar la voz de los demás, te fue más importante que escuchar la voz de Dios. Saúl dijo, bueno, ok, está bien, he pecado, pero te pido un favor, sígueme reconociendo como rey delante del pueblo. ¿Qué le importaba más a Saúl? La apariencia. ¿Qué le importaba más a David? Que Dios no lo abandonara. Una de las cosas que yo veo en la Biblia que nos muestra es vivir de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que los demás dicen. Fíjense, Jesús cuando está en el río Jordán y es bautizado, imagínense, vamos con la gente. El año 30 después de Cristo aproximadamente, en la llanura del Jordán, vemos que Juan el Bautista está predicando y va mucha gente, se bautiza y de pronto viene su primo, el carpintero de Nazaret, y cuando Jesús se bautiza y sale del agua, imagínense esa escena, saliendo Jesús del agua y se abre el cielo, desciende una paloma y hay una voz del cielo que dice, ¿qué dice? Yo soy tu padre. No, eso dijo Darth Vader. Me confundo. Tú eres mi hijo amado en el cual me complazco. Y fíjense, Jesús escuchó la voz del Padre. ¿Y cuál es la voz del Padre? Una voz que le daba identidad. Tú eres mi hijo amado. Y fíjense lo que sucede después. Viene el Espíritu Santo, lo lleva al desierto, pasa 40 días y 40 noches sin comer, sin beber. ¿Y aparece quién? El diablo. Jesús con hambre, con sed, y aparece el diablo, posiblemente tomando Coca-Cola y comiendo pollo campero, para que el impacto fuera más terrible. ¿Y qué le dice el diablo? Si eres hijo de Dios, ¿es verdad que tú eres hijo de Dios? Hace 40 días escuché una voz, todos escucharon. ¿Es verdad? Entonces, si es verdad, demuéstralo. Convierte esta piedra en pan. Pregunto yo, ¿Jesús tuvo la necesidad de demostrarle al diablo quién era él? No. Jesús no tuvo la necesidad. Es más, muchas veces Jesús hizo milagros y ni siquiera le decía a la gente, oye, proclamen el milagro a todos los vientos, a los 4 vientos que ellos... Fíjense, Jesús liberando al endemoniado gadareno y de pronto, muchachos, una selfie. Y una selfie así. Y el endemoniado así, una selfie. No digo que está mal sacarse una selfie y subirla a Instagram, pero Jesús no lo veo subiendo en Instagram los milagros que él estaba haciendo. No tenía necesidad. Oye, hablando de selfie, oye, aquí al que le quepa, le quepa, ¿ya? Pero hay selfies y selfies. Yo a veces también me saco selfie, pero hay una selfie. Unas chicas y cristianas, ¿no? Sacando selfie así con boca de pato. No, pero miren, hay una selfie con es una chica de iglesia con unos escotes. Una selfie, pero unos escotes que se le ve toda la falla de San Andrés así visible.
Y se le ve todo, hasta las intenciones. Pero no solo eso, sino lo más terrible, poniéndole un versículo abajo. ¿Qué tiene que ver? Un versículo así, o una frase cristiana: grandes son tus maravillas. Y nos falta el degenerado que opina amén, así como ya uno como que ya le ve los colmillos así saliéndole al que opina. Y uno no sabe de qué está hablando esa chica. Tengo un amigo que es de Brasil, que es instructor de físico, o sea, es instructor de gimnasio. Y el chavo tiene músculo, o sea, el tipo tiene bolas por todos lados. Y mide como un metro 20, así, pero musculoso. Parece una palomita de maíz, así como encarnada. Protuberancias por todos lados. Y yo no sé, el ánimo de sacarse la camiseta y sacarse selfie mostrando todo. Y la última foto, así todo apretado, con las venas hinchadas, mirando hacia el horizonte, con una selfie. Y abajo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No? Entonces, no. Mire, Jesús no tuvo necesidad de demostrarle a terceras personas cuánto valía. Si tú haces descansar la importancia de tu persona en la opinión de terceros, te vaticino, sin ser profeta, que vas a tener una vida no sana emocionalmente. Porque cualquier opinión que otro dé de ti te vas a hacer pedazo y te vamos a tener que recoger con pala y con escoba. Vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho de ti. Lo que tú sabes, cómo Dios te considera. Vive de acuerdo al amor de Dios en tu vida. Que tu identidad esté segura en el Padre. Muchos de los muchachos jóvenes buscan aceptación de terceros porque a lo mejor no han escuchado claramente la voz del Padre que te dice: tú eres mi hijo, mi hija amada. Primer paso para que arruines tu vida es vivir de acuerdo a terceras personas. Segundo paso: invierte 1.000.000 de esfuerzos en aquello que vale 1 centavo. Invertir 1.000.000 de esfuerzos en aquello que vale 1 centavo. ¿Saben? Hay un valor que yo veo en la Escritura que habla de vivir enfocado. Hay un valor. De hecho, hay textos donde dice que hay que redimir el tiempo, hay que discernir los tiempos en los cuales estamos. Los que han tenido la oportunidad de disparar saben la diferencia entre disparar con un rifle y con una escopeta. En una escopeta los perdigones salen para todos lados. En cambio, el rifle tiene una dirección certera. Hay personas que nos movemos mucho, pero no avanzamos. ¿Cuántos de ustedes conocen los hámster? ¿Cuántos de ustedes han tenido un hámster o han visto un hámster? Ustedes saben que un hámster es un roedor pequeñito que ama correr en la rueda. Tú lo pones en una rueda y ahí está corriendo todo el día. ¿Saben lo que no le han dicho al hámster? Que él se mueve mucho pero no avanza. Y así estamos muchos. Nos movemos un montón pero no avanzamos. Hay un valor que veo en Jesús de Nazaret. ¿Saben cuál es el valor que yo veo en Jesús de Nazaret? Que él estaba enfocado. Hay un momento en donde Jesús dice que está cerca al norte de Galilea. Y de pronto viene una mujer sirofenicia, una mujer cananea. En otras palabras, una mujer que era extranjera, que no era israelita. Y empieza a gritar, a pedirle a Jesús por un milagro porque su hija estaba enferma. Y Jesús va caminando y parece como que no la toma en cuenta. Y sus discípulos preguntándole: maestro, mira, la señora esta está pidiendo un milagro. Y Jesús va y se enfrenta con la mujer y le dice: mujer, te quiero decir algo. Yo he venido a las ovejas perdidas de mi pueblo. Yo no puedo tomar el pan de la mesa de los hijos y dárselo a los perrillos. Es una imagen simbólica que él usa, una analogía. Y la mujer dice: maestro, Señor, pero si el pan que no lo aprovechan los hijos, los perrillos están dispuestos para comer. Y Jesús como que se enternece y hace: oh. Y escucha la petición de esta mujer y sana a la hija. Pero más allá de la explicación de este milagro, yo veo algo en Jesús. Él cuando dice: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de mi pueblo. Todo el ministerio de Jesús, si ustedes lo ven, si hacen un diagrama del mapa desde dónde se movió Jesús, todo el ministerio, el 80% está en Galilea, en la zona en donde él nació, creció.
Y un poco, el 30% está en Jerusalén, en Judea. Un 2% en Samaria. Pero fuera de la zona de Israel, Jesús no se movió. Por eso que a Jesús no lo vemos predicando en Miami. Porque Jesús, su foco fueron las ovejas perdidas de su pueblo. Ahora sí, es verdad, Jesús resucita y le dice a sus discípulos, al infinito y más allá. Pero Jesús en su vida se enfocó. ¿Cuántos de nosotros vivimos dispersos en miles de actividades y no avanzamos? Enfócate en aquello que tú sabes que Dios te hizo para hacer y ser. Yo conozco muchachos yo recuerdo que estaba recién pastoreando jóvenes y un día fuimos a pintar la casa de una señora anciana y un chico de 15 años. No voy a decir cómo se llama, solo sus iniciales, Manuel Ortiz. Ahora debe tener como 20 años. 5 años atrás, 15 años tenía. Vamos a pintar la casa de la anciana, la hermana de la iglesia. Y él dijo, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo, ¿qué? No tengo tiempo. Yo le dije, perdón, ¿tú trabajas? No. ¿Tienes hijos? No. ¿Eres casado? No. Y yo de pronto, justo estaba pasando por la iglesia, una hermana de la iglesia que trabaja en la iglesia. Le dije, mírala ella. Ella tiene 12 hijos. 12. O sea, la cigüeña no la visita, vive con ella ahí atrás. 12 hijos. Aparte de 12 hijos, una mujer trabajadora, emprendedora, casada. Y ella tiene tiempo. Y tú dices que no tienes tiempo. Y claro, es interesante porque al final argumentó de que no, que el estudio, que aquí, que allá, no tenía tiempo. Pero lo curioso es que cuando un día yo estaba en Facebook, 2 de la mañana. ¿Saben a quién encontré a las 2 de la mañana? Al querubín, que no tenía tiempo. Séneca, un filósofo romano, decía, no es que el tiempo se nos va, es que lo invertimos en rutinas inútiles. Jesús vivió enfocado. Pablo vivió enfocado. Todas las personas exitosas, la mayoría tienen algo en común, viven enfocados. De hecho, ustedes saben diferenciar, hay algo en que todos somos iguales. Negros, blancos, altos, bajos, gorditos, flaquitos, del primer mundo, del tercer mundo. Todos somos iguales en algo. A todos Dios nos dio 24 horas. La diferencia entre los exitosos y los fracasados, los mediocres, los exitosos usan bien su tiempo. Los mediocres, pregúntele al querubín. Tercer paso para arruinar tu vida: insistir en mantener relaciones decadentes. Miren en la Biblia, caso de personas brillantes. Salomón era brillante. Sansón era brillante. Tipos con un talento, pero no tenían carácter. Sansón veía una escoba con falda, se excitaba el infeliz. Digamos la verdad, así era. Tenía problemas serios, pero tenía un talento. Miren, hay un caso en la Biblia que es dramático, ¿saben? Es dramático. Cuando literalmente hay una disciplina en la primera iglesia, en el libro de Hechos. Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Alguna vez la han leído? Ananías y Zafira. Dicen que varios hombres de Dios en la iglesia estaban tomando todas sus posesiones y la estaban poniendo a los pies de los apóstoles. Y un día Ananías le dice a su esposa, mi amor, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no vendemos la hectárea que tenemos en $10,000? La vendemos y damos $5,000 a la iglesia y decimos que ese fue el precio total. Y hacen eso, tratan de engañar, entre comillas, tratan de engañar a Dios. Y llegan con la hipocresía de que ya presentamos esta gran ofrenda que fue todo el valor de la hectárea que vendimos. Y Pedro, cuando ve a Ananías, que fue el primero que llegó, le dijo, Ananías, ¿por qué tratas de mentirle al Espíritu Santo? Es imposible. ¿Saben por qué era imposible mentirle a Pedro? Porque Pedro tenía el WhatsApp de Dios. Ananías vino y dijo, sí, aquí están los $5,000, el valor total. Y de pronto empieza a sonar el celular de Pedro. Y ve, y era Dios que le estaba enviando un WhatsApp. No, ese no era el valor, eran 10,000. Y ahí en ese momento le dice, ¿por qué dejaste entrar al diablo a tu corazón? Así como Judas, que por 30 monedas de
de plata dejó entrar al diablo. Y viene y literalmente se muere Ananías. Y sacan al cadáver de Ananías y después viene Zafira. Fíjense que Zafira es interesante porque Zafira va y le dice, oye, te hago una pregunta, le dice Pedro, ¿tú verdaderamente conveniste con tu esposo en este valor? Y le pregunta, sí. Y ahí Pedro le dice, ¿saben lo que le dice Pedro a Zafira? Le dice algo diferente que a Ananías. A Ananías le dice, ¿por qué dejaste entrar al diablo? A Zafira le dice, ¿por qué conveniste con tu esposo en hacer esto? Hay un teólogo, comentarista de Hechos, que dice, Ananías y Zafira murieron por dos motivos diferentes. Ananías por avaricia. Zafira murió porque nunca supo decirle no a su esposo. En otras palabras, Zafira estaba involucrada en una relación tóxica en donde ella pudo haberle dicho, esposo, yo te amo, la Biblia dice que te debo obedecer, pero no es obedecer en todo. En esto tú no estás haciendo la voluntad de Dios y yo no voy contigo. Por muy esposo que seas, yo no voy contigo. Muchachos, ¿saben dónde comienzan los divorcios? En el noviazgo, en los malos noviazgos. Y muchos de nosotros como jóvenes insistimos en mantener relaciones decadentes, insistimos en mantener relaciones de noviazgos tóxicos. Pero vaya uno a decirle algo a ella o a él. Yo soy testigo de eso. Allá donde estoy hay una chica que está terminando su carrera de psicología profesional, trabaja y estudia, hija de líderes, y está de novia con un muchacho que no estudia, no trabaja, no hace nada. Es un hijo de papito que se dedica a hacer carreras en la madrugada, enchulando su máquina. Y ahí está el padre y el padre le dice, pero hija, ¿por qué lo haces? Si ese muchacho no te va a llevar a nada, ese muchacho no trabaja, no es un hombre de bien, no estudia. Hija, ¿por qué lo haces? Y ella, me quieren arruinar la vida. No, yo amo a Jesús Roberto Enrique Alberta. Y parece telenovela venezolana. ¿Por qué? Porque ¿saben lo que pasa, muchachos? Quiero decirles esto. Yo creo que ustedes lo han escuchado. Cuando uno se enamora, la primera etapa, hay una sustancia en el cerebro que se llama oxitocina. Esa sustancia te hace vivir una etapa estúpida. Literal. De hecho, los psiquiatras le dicen al enamoramiento la etapa estúpida. Por eso se llama enamoramiento. Lógico, porque tú primero mientes mostrándole a él o a ella lo que en realidad no eres, y te mientes a ti mismo porque en realidad tú no conoces a la persona, sino tú haces una construcción ideal de la persona. Y ahí vemos casos de jóvenes que se involucran en relaciones tóxicas, se involucran en relaciones que son decadentes. La decadencia es lo que te quita fuerza, te apartan de Dios, y ahí estás defendiendo lo indefendible. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, me enamoré, gracias a Dios, Dios me libró. Tenía 19 años, llegué a la iglesia, tuve un noviazgo con una chica en la iglesia, largo, 15 días. No, y terminó conmigo. Y no, yo sé cortar esa relación. Ella, recuerdo que terminó conmigo y para mí yo me quería matar, literal, me quería matar. Pero en ese momento han visto que cuando uno le va mal parece que nada le funciona. Intenté, acaricié la idea de quitarme la vida. Me tiré al vacío, el vacío estaba lleno. Me corté las venas, me crecieron. O sea, nada me salía bien. Y después fíjense que entendí que fue una bendición. Fue una bendición porque de verdad la chica me hubiese llevado a un camino donde hoy no estaría acá, me hubiese apartado de Dios. Además que era celopática. Que era celopática. Porque una inseguridad, recuerdo que una de las voces, yo creo que una voz de Dios que me estaba advirtiendo. Yo iba un día de la mano con ella por la calle y se acerca una amiga y me saluda, hola Ulises, y yo la saludo, hola. Y les prometo, yo y ella, la amiga, nada, de verdad, se los prometo, no nada. Amigos, solo amigos. Pero ella, celopática, viene y me rasguña las manos, me entierra las garras, así como que. Yo dije,
Oye, ¿qué onda la sobrina de Wolverine? Me enterró las garras. Y esa fue la primera voz de Dios. Fue una voz de Dios en ese momento. Mire, yo de verdad, una vez en mi vida escuché una voz audible, literal. Dios me estaba enviando a hacer cosas. Y esa también fue audible de Dios. Dios me dijo, corre, Forrest, corre, corre. Run, Forrest, run. No, literal. Y Dios me salvó. Miren, les doy un consejo más allá. Después algún día me invitan a hablar sobre noviazgo y demonios varios, ¿ya? Pero yo les doy un consejo a los muchachos, más allá de la oración, de buscar consejería cristiana, que hables con tus líderes, que escuches a tus padres. Hay una cosa que es infalible. Ve cómo es él o ella en la casa de soltero o de soltera. Porque por mucho que te haga acto de ilusionismo en el noviazgo, una de las fotos concretas de cómo realmente es verlo en la casa de soltero o de soltera, ahí con su familia. Porque así como es él o ella ahí, lo será contigo cuando se case, si es que tú te quieres casar. Porque este anillo no es un anillo mágico, este anillo no cambia a las personas. No es que, no, él va a cambiar y cree, la niña cree de manera tan ilusoria que le va a poner el anillo y este va a ser como el anillo de Frodo, así, y se va a transformar. No cambian. Por ejemplo, chicas que están aquí, si su novio o el que te gusta, ese pelafustán que te gusta, esa cosa parecida a un ser humano que te gusta, si él es romántico contigo, caballeroso, pero en la casa a su mamá, si tiene hermanas, las trata mal, ¿tú crees que te va a tratar bien a ti cuando se case? Él está en la etapa de enamoramiento, tú estás en la etapa de enamoramiento. Miento. Él te está mintiendo, totalmente estás mintiendo a ti misma. Lo más seguro es que él cuando se case contigo va a ser así contigo. O de pronto hay jóvenes que la madre le hace todo. Le plancha, le cocina, va al baño, mamá le limpia también. Y hay mujeres que parece que no se quieren casar con un hombre, se quieren casar para tener un hijo. Y este cambia de mamá y cambia de esclava, cambia de nana. Entonces tienes que ver eso. También le digo a los muchachos, ve cómo enseña en la casa de soltera. Si le falta respeto a sus padres, ¿tú crees que no te va a faltar el respeto a ti? Insistir en mantener relaciones decadentes. Zafira murió por cómo llevaba su matrimonio, porque quizás nunca aprendió a decirle no a la influencia negativa. Y por último, muchachos, gracias, vive centrado en ti mismo. Termino con esto. A veces nosotros en la iglesia, seamos honestos, digamos la verdad, somos indiferentes, pero barnizamos nuestra indiferencia con palabras espirituales. Hermano, voy a estar orando. Y ponemos cara de verdad. Hermano, voy a estar orando por ti. Y seamos honestos, la mayoría no oramos, no nos interesa. El hermano llega desesperado, hermano, ¿sabes qué? Hoy día estoy de aniversario, cumplo 3 años sin trabajo. Así, pero una desgracia que te cuenta. 3 años sin trabajo, no tengo nada, perdí todo. En la desesperación mi esposa se fue con otro y yo me fui con ellos porque en realidad no te... Y así como, ay Dios mío, la historia terrible. Me intenté suicidar, hermano, pero no tenía plata para un cordel, me ahorqué con un elástico. 3 días estuve rebotando en el dormitorio, hermano. No me maté yo, pero maté polillas, cucarachas, arañas. Mi cuñado me regaló una bala. No tenía revólver. Así que en la noche me la tomé con un vaso de agua. En la mañana me agaché, maté a mi suegra, hermano. Entonces, con esa historia de verdad no... Esa historia trágica y tú dices, hermano, no te preocupes, voy a estar orando. De otra manera tú le estás diciendo, ¿sabes qué? No me hable más.
No quiero escuchar, no me venga con cuento, no me venga con desgracia. Oh, escrito está. Se están muriendo los niños en África. Oye, y esto es terrible, cada 15 minutos un niño se muere de hambre. Esto es terrible. Escrito está. Es como con esa frase como que tú casi estás diciendo que debe pasar y no hay que hacer nada. Qué terrible. Yo de verdad oro al Señor para que no hayan policías ni bomberos cristianos. De verdad, oro al Señor para que la policía y los bomberos no sean cristianos. Porque si a mí un día me están asaltando, me tienen una pistola acá o un cuchillo acá y pasa un policía y yo digo, ¡policía, auxilio! ¡Ayúdenme! Yo espero que él no sea cristiano. Porque si él me ve va a decir, no te preocupes, voy a estar orando. Y se va a ir. Yo no quiero un policía así. O si llamo por teléfono, se está incendiando mi casa, por favor, se está incendiando mi casa, venga por favor. Y el bombero diga, está escrito. O sea, no, de verdad. Personas indiferentes no necesito en mi vida y el mundo no necesita personas indiferentes. La parábola más larga del juicio final de Jesús, Mateo 25. La más larga. Y dice que se sentará el rey en su trono y va a juzgar a todas las naciones, y a la derecha va a poner a las ovejas y los cabritos. Y a los que están en la derecha le va a decir, vengan benditos de mi Padre a heredar el reino predestinado, preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve en la calle me recogieron, en la cárcel me visitaron, en el hospital fueron a verme. Por eso vengan y pasen. Y estos que están acá, dice la parábola, que van a estar así, ¿yo? ¿Sí? ¿Yo? ¿Pero cuándo te vimos? Es que cuando lo hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Pasen. Y van a entrar así como, no lo van a creer. Y se va a abrir las puertas. Y ahí en el cielo va a haber coronas. No Heineken ni Budweiser, solo coronas. Se lo digo, es una revelación, esa es gratis. Y después a los otros les va a decir, apartaos de mí, malditos, porque cuando tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve en la cárcel, estuve desnudo, estuve en muchas necesidades, ustedes no estuvieron. Y los otros van a responder de manera igual. ¿Pero cuándo te vimos? ¿Cuándo? Es que cuando no lo hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicieron. Así que fuera, pero fuera, fuera. Como yo soy profeta y leo la mente, porque soy X-Men, más de alguno me dirá, pastor, ¿usted está sugiriendo que vamos a ser salvos por las obras? No. La Biblia dice, es clara, Pablo dice, por gracia somos salvos. No por las obras para que nadie se gloríe, porque es la gracia de Dios. Pero ¿saben lo que estoy hablando de esto? El fundamento de nuestra salvación es la gracia, ¿sí o no? ¿Sí? La gracia de Dios. Tú no necesitaste nada hacer para que Dios te amara, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La gracia, el fundamento. Pero el argumento de mi salvación son las obras. Es decir, las obras no me salvan, dan cuenta de que soy salvo. Por eso Pablo dice, por gracia son salvos, para que nadie se gloríe, pero todos ustedes que son salvos son hechos en Cristo Jesús para caminar en buenas obras. En otras palabras, al final del final van a haber dos tipos de personas. Las personas que entendieron el Evangelio como una oportunidad para bendecir a otros y las personas que tomaron el Evangelio como una oportunidad para vivir centrado en sus narices. Y el Señor decidirá. Vivir de acuerdo a terceras personas. Invertir 1 millón de esfuerzos en aquello que vale 1 centavo. Insistir en mantener relaciones decadentes. Y vivir centrado en ti mismo. Dios les bendiga, muchachos. Que tengan una linda tarde. Esto continúa.